Bueno, entonces, como les decía, estos medicamentos, estos que van a dar lugar a que mejore el flujo aéreo y reducir el atrapamiento de aire, tenemos el salbutamol. Lo que hace el salbutamol es estimular los receptores beta 2, que permite de alguna manera, al estimular estos receptores, que se produzca este mejoramiento y ayude a este flujo aéreo. ¿Qué hay que tener en cuenta con este tipo de medicamento? Con este tipo de fármaco, que genera temblores, puede generar como efecto adverso muy común taquicardia, náuseas o vómitos, ¿sí? Irritabilidad, excitación, ¿sí? Y a veces hasta el paciente también tiene esa capacidad de mantenerse quieto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en estos pacientes que cuando genere este tipo de efectos adversos, que se puedan controlar. En caso contrario, hay pacientes que hay un aumento de la taquicardia importante, un aumento de la frecuencia cardíaca importante, y hace que estos pacientes no puedan tolerar este tipo de medicamento como que contenga salbutamol. Por eso hay que tenerlo en cuenta, igual hasta en el caso de nebulizaciones, a veces se indican 4 o 5 gotitas, una vez no poner más de eso, porque a veces puede provocar en el paciente, una, que producen intolerancia. El paciente no tolera el medicamento, por lo tanto, hay que sacarlo del tratamiento. Y en otro caso, a veces el aumento de dosis no correspondiente, ¿sí? Una sobredosis, hace que el paciente también genere este tipo de efectos adversos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y estar atento con un control o monitorizar la frecuencia cardíaca, para que el paciente no genere, ¿sí? estos cambios hemodinámicos. Otro de los broncodilatadores que también se utilizan son salmeterol. Acuérdense que estos tipos de medicamentos se encuentran en distintas presentaciones. Hoy se usan mucho a nivel de aerosoles, pero también podemos encontrar algunos tipos de medicamentos tanto en comprimido como en soluciones o en gotas para nebulizar. Lo que hace el salmeterol también tiene un efecto eh, agonista también sobre las beta 2, y lo que tiene a diferencia del salbutamol, que tiene acción prolongada. El salbutamol tiene una acción corta, en cambio este salmeterol tiene una acción prolongada. La diferencia lo que hace es que si uno quiere revertir un cuadro de manera rápida, porque el paciente lo requiere, es mucho más efectivo usar el salbutamol, ya que el salmeterol, al ser de acción prolongada, su efecto de acción, ¿sí? También va a ser lento. No va a provocar un cambio rápido, sino hay que esperar, ¿sí? Que realice la acción. También tiene algunos efectos colaterales que hay que tener en cuenta, como son palpitaciones, sentirse tembloroso, puede provocar algunos calambres musculares, dolor de cabeza y temblores de manos, ¿sí? Eso hay que tenerlos en cuenta, porque si es de manera exacerbada, el paciente no puede recibir este tipo de medicamento. Bien, después tenemos el bromuro de hipertropio, que también se utiliza mucho para estos tipos de pacientes. Este ya es un anticolinérgico, su duración de acción es mayor que los broncodilatadores, ¿sí? Beta 2 de acción corta, y lo que hace este bromuro de hipertropio, ¿sí? A diferencia del salbutamol, es que inhibe la acción de la acetilcolina. Por eso a veces generan, hay una combinación, se utiliza a veces nebulizaciones con bromuro de hipertropio con salbutamol junto, ¿sí? Porque el salbutamol hace la acción rápida, ¿sí? Y lo que hace el hipertropio también es que actúa a otro nivel, a nivel de la acetilcolina. Entonces, de alguna manera, estos dos medicamentos combinados, uno, ¿sí? Va a inhibir la acción de la acetilcolina, y el otro va a estar con las células beta 2, que eso de alguna manera va a generar una combinación para estar mucho mejor el cuadro del paciente. Ustedes también van a ver en el listado de medicamentos que hay muchísimos más, pero yo les puse acá los que más vamos a ver ustedes en el campo práctico, ¿sí? O lo que se ve diariamente. Otro tipo de medicamentos que ya no son broncodilatadores, pero que también están presentes en el tratamiento de los pacientes con EPOC, son los glucocorticoides.
Lo que hacen los glucocorticoides es reducir la inflamación tisular, ¿sí? Yo les decía que a veces se produce un aumento de las células inflamatorias y eso genera toda una manifestación y un cambio a nivel de la fisiología pulmonar. Estos pacientes van a recibir glucocorticoides, a veces en forma crónica, porque lo que tiene esta función, reduce la inflamación tisular, por lo tanto va a reducir, ¿sí?, la inflamación de las vías respiratorias y el parénquima pulmonar. Y también lo que reduce la hiperactividad bronquial de manera gradual, ¿sí? La fisiología, por el trastorno estructural que tienen los pulmones, hace que haya una mayor actividad. Por lo tanto, estos medicamentos lo que hace es reducir esa actividad para que el pulmón trabaje lo que mejor pueda, porque ya hay estructuras que no se recuperan. Dentro de los glucocorticoides tenemos el budesonide. Esto también, como le dije, hay presentaciones a nivel para gotas, para nebulizar, a nivel aerosol, a nivel de comprimido. Tiene una duración de acción mayor que los broncodilatadores y es de acción corta. También lo que hace es inhibir la acción de la acetilcolina. ¿En qué tratamiento deben tener estos pacientes, no solamente a nivel farmacológico? Otro de los tratamientos que deben tener en cuenta estos pacientes es que no tienen que estar expuestos o evitar estar expuestos a las exposiciones a componentes que van a irritar de alguna manera o alérgenos, ¿sí?, que van a generar estas reagudizaciones o estos cuadros agudos que van a tener estos tipos de pacientes. Generalmente estos pacientes son fumadores, por lo tanto van a estar permanentemente, ¿sí?, en contacto con estas exposiciones. Por eso estos pacientes a veces generan estos cuadros de reagudización y cada vez son mucho más exacerbados. Debe también tener medidas dentro del tratamiento de higiene pulmonar, como hay una mayor generación de moco, ¿sí? Una de las maneras de generar higiene pulmonar es hidratarse. El paciente necesita hidratarse, de esa manera también va a fluidificar la mucosidad y la va a poder expulsar mucho mejor. La tos es importante, que la tos sea una tos eficaz, que permite de esta manera expulsar y poder ayudar a mantener las vías respiratorias lo más adecuado posible. También hay posiciones o distintos o posicionación, sí, posicionar al paciente o sea, de manera postural, que ayuda en alguna manera a mejorar la eliminación de secreción de las vías respiratorias. Hay algunos pacientes que a veces son ayudados por percusión, a través de kinesiología, que hace que puedan expulsar, ¿sí?, o puedan de alguna manera mejorar la eliminación de las secreciones de la vía respiratoria. Como les decía también, el tener una hidratación sistémica adecuada va a permitir a fluidificar las secreciones, bueno, lo que también permite, como les decía, los cambios, las posiciones, los drenajes posturales que uno puede aprender y realizarle al paciente en cama. Y lo que a veces el paciente, como experimenta mucha tos, sobre todo el paciente con bronquitis, no es adecuado. Uno lo que tiene que evitar es darles antitusígenos, porque lo que uno necesita para mantener las vías respiratorias permeables es que uno trate de expulsar, ¿sí?, las secreciones. Por lo tanto, la tos me va a ayudar a expulsarlo y a mantener limpio o permeable. Pero ¿qué pasa? Si uno le da antitusígeno, ¿sí?, este medicamento lo que va a hacer es evitar que el paciente tenga tos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que estos pacientes a veces no pueden dormir o no pueden conciliar el sueño y se le dan algún tipo de medicamento para dormir. Eso hay que tener mucho en cuenta y cuidado o estar atento, porque también estos pacientes que se le da un tipo de medicamento que lo va a sedar, ¿sí?, puede favorecer a la retención de secreción. Entonces eso hace de que el paciente no pueda expulsar, de alguna manera, eliminar las secreciones, y eso dificulta el intercambio gaseoso. Son un tratamiento diferente a la farmacología, ¿sí? No solamente los fármacos, sino también tener en cuenta otras
otro tipo de tratamiento que ayuda a mantener al paciente estable, lo más estable posible. Otra cosa a tener en cuenta es que a veces los pacientes requieren de oxígeno, como les decía, como generan hipoxemia por esta alteración de la ventilación-perfusión, hace que necesiten oxigenoterapia a largo plazo. Lo que hay que tener en cuenta que estos pacientes, esta administración de oxígeno debe ser con mascarilla, con un flujo bajo, porque no se olvide que estos pacientes, al no tener un intercambio gaseoso adecuado, eficiente, puede provocar a veces que el aumento de concentración, ¿sí?, o mucho oxígeno, hace que quede atrapado, haya una mayor concentración de dióxido de carbono, por lo tanto va a haber una hipercapnia, y estos pacientes pueden, ¿sí?, haber un aumento de la PCO2, ¿sí?, generada a veces simplemente por tener una oxigenación, una administración de oxígeno a veces de mucha concentración. Estos tipos de pacientes generalmente, si necesitan oxígeno, a veces se le administra en vez de oxígeno, aire comprimido. ¿Sí? Esto, de alguna manera esto le va a permitir que a veces el paciente es más emocional, o que lo tranquiliza o baja la ansiedad de tener un oxígeno a bajo flujo, pero hay que tener cuidado porque si le administramos mayor oxígeno, acuérdense que ese intercambio gaseoso está con dificultad, por lo tanto podemos generar una mayor concentración, ¿sí?, de dióxido de carbono. Hay que tener un poquito de, siempre tener en cuenta y controlar, ¿sí?, que este paciente no tenga oxígeno con mucha concentración. Obviamente cuando el paciente ya se encuentra en un estado de que el oxígeno no le responde, a veces estos pacientes terminan, ¿sí?, respirados. Bien, ahora vamos a pasar a otra patología que es asma, que si bien es una enfermedad dentro de las enfermedades crónicas, no se la tomo como obstructiva, pero es una enfermedad inflamatoria y es crónica. Lo que diferencia de las obstructivas es que el paciente se puede recuperar, ¿sí? Acuérdense que por más que sea crónica, a veces estos pacientes no tienen, o por mucho tiempo, no tienen recidiva de la enfermedad. Pero aquellos pacientes que generan de manera recurrente episodios de asma, lo hacen a veces con sibilancia, aparece disnea, sensación de opresión, de tórax y tos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, como ven acá, siempre va a haber un desencadenante que va a generar una inflamación del bronquio y que no permite de alguna manera perder la luz, ¿sí?, que hace que haya un mayor flujo aéreo. Acá vemos un cuadro donde de alguna manera explica cómo se produce esta fisiopatología, ¿sí?, cuando hay un episodio agudo de asma, ¿sí? Siempre va a haber un estímulo, ¿sí?, un factor que va a generar de alguna manera desencadenar este cuadro en estos pacientes que ya son susceptibles, que ya tienen una patología de base, ¿sí?, que hace de que estos pacientes ya son asmáticos. Entonces, este estímulo va a generar liberación de mediadores químicos al querer defenderse de lo que genera este cuadro, ¿sí?, lo que hace que este factor de riesgo que hace que se active, y esa liberación de mediadores químicos para poder defenderse, que va a generar un broncoespasmo, ¿sí? Este broncoespasmo va a aumentar la resistencia a la vía respiratoria. Entonces, al aumentar la resistencia, va a haber una obstrucción y una limitación del flujo sanguíneo por este broncoespasmo. Pero también lo que va a ocurrir, como hay una liberación de mediadores químicos, se va a producir una activación de las células inflamatorias. Por eso es una enfermedad inflamatoria. Se inflama a nivel de los bronquios, y esto va a producir un edema, a un aumento también puede haber de producción de moco,
o a veces esta célula inflamatoria, al ver un aumento en excesiva célula inflamatoria, puede provocar a veces un daño epitelial. Y eso también hace de que trabaje aún más, se resista aún más las vías respiratorias, hay una obstrucción de la vía respiratoria por el edema, por la producción de moco, y eso hace que limite el flujo aéreo. Y todo esto va a desencadenar en un cuadro de agudo de asma. Bien, ¿cómo se manifiesta un paciente con una crisis asmática? Bueno, es una sensación subjetiva. Si ustedes han tenido experiencia, van a ver que a veces hay pacientes que dicen que se ahogan y uno ve que no es tan así, pero bueno, la sensación que siente el paciente durante la crisis de asma es muy subjetiva y es sensación de opresión de tórax, ¿sí? Una opresión torácica. Comienza a tener tos, hay disnea, hay sibilancia, ¿sí? Pero por eso también se genera también por un cuadro inflamatorio. Generalmente la sintomatología puede ser súbita, ¿sí? Aparece a veces en forma súbita, pues depende siempre del estímulo, de lo que generó este desarrollo, este desencadenamiento de estas manifestaciones. A veces puede ser gradual y la crisis puede irse de forma rápida o bien prolongarse a largos días o varias ¿sí? horas o días. Depende siempre de lo que genere el cuadro. Bien, el paciente al experimentar estas manifestaciones, lo que se va a describe como una frecuencia, con frecuencia taquicardia, ¿sí? Van a ver que el paciente uno le va a tomar la frecuencia cardíaca y está aumentada, taquipnea, las expiraciones son prolongadas porque el paciente tiene esa sensación que le falta el aire, y si uno va a ocultarlo a este tipo de pacientes, van a escuchar como una sibilancia, un silbido difuso. ¿Por qué? Por la inflamación que se produce a nivel bronquial, que hace que la luz aérea, si la luz del flujo aéreo, ¿sí? esté disminuido. A veces a los pacientes también se les suma la parte emocional y hace que podemos ver que hay utilización de los músculos accesorios para respirar, para retraer las retracciones intercostales, hay sibilancia intensa, que esto hace de que el paciente aún lo ponga mucho más ansioso. Ruidos respiratorios, van a sentir, el paciente se fatiga, la ansiedad va a estar presente, el temor, el miedo, ¿sí? Y esto a veces genera todo un cuadro de una disnea grave. Bueno, entonces, generalmente en este tipo de pacientes hay que tratarlo porque a veces estos pacientes pueden complicarse de alguna manera, ¿sí? Y generar a veces cuadros graves de crisis asmática que podemos complicarlo y generar una insuficiencia respiratoria aguda. Bien, ¿qué tipo de medicamento? Bueno, los medicamentos que se van a utilizar es para controlar la sintomatología, que se asocia al asma. Lo que hace los medicamentos es reducir la frecuencia y la gravedad de reagudización. Acuérdense que estos tipos de pacientes a veces tienen reagudizaciones del cuadro, y invertir la obstrucción de las vías respiratorias. Los fármacos generalmente son a largo plazo, ¿sí? Son pacientes que tienen que tomar de manera crónica, ¿sí? para evitar que aparezcan estos cuadros agudos. Y los principales fármacos que se administran o que se tienen en cuenta son los antiinflamatorios y los broncodilatadores de acción prolongada. Y los modificadores de leucotrienos, que son aquellos que van a tratar de evitar, ¿sí? que generen células o generen procesos inflamatorios. Después se pueden tener también, de acuerdo al cuadro, si es un cuadro de exacerbación agudo, tenemos también medicamentos que alivian de acción rápida, que un bronco alivian lo inmediato el cuadro, y lo que hacen estos medicamentos, ¿sí? es aliviar la broncoconstricción y la obstrucción de las vías respiratorias. Y de alguna manera también, ¿sí? va a desaparecer, de alguna manera lo que hace es aliviar la sibilancia y la sensación que tiene de opresión.
Dentro de los medicamentos que más se utilizan, dijimos, son los broncodilatadores y los anticoligérnicos. Bien, estos tipos de pacientes también se pueden aplicar dosis de nebulizaciones, y lo que utilizan mucho son fármacos a nivel, o fármacos que son inhaladores, ¿sí? Bueno, dentro de los fármacos conocidos, el salmeterol y el hipertropio, que pertenecen a los estimulantes adrenérgicos, son los que se van a tener como fármaco, ¿sí?, de base para estos tipos de pacientes. Bueno, que van a actuar sobre aquellos receptores, ¿sí?, del aparato respiratorio, en la cual de alguna manera van a permitir que haya se produce el efecto desinflamatorio y pueda generarse, ¿sí?, un mayor flujo aéreo. También hay que tener en cuenta que hay medicamentos que pueden generar taquicardia. Dentro de los otros medicamentos son los anticolinérgicos, que estos son broncodilatadores muy potentes, que de alguna manera van a permitir, ¿sí?, mantener ese bronquio, ¿sí?, lo más dilatado posible, para, ¿sí?, que pueda generarse este intercambio o este flujo aéreo. Dentro de los más conocidos tenemos el hipertropio, bromuro de hipertropio, entre otros. Entonces lo que hace también es relajar el músculo liso, por lo tanto, al relajarlo, ¿sí?, hay un mayor flujo aéreo. También se van a utilizar corticosteroides, uno de los más conocidos. Ustedes van a ver que enseguida lo que se le hace a un paciente con un cuadro de crisis asmática, si no se recupera de manera inmediata, a veces con oxígeno, es indicarle un corticosteroide. Dentro de los más utilizables es la dexametasona, el famoso Decadron, pero también existen, bueno, fluticasona, o beclometasona, que son también, que tienen acción antiinflamatoria. Lo que van a hacer esto es desinflamar de manera inmediata, ¿sí? De esta manera hace que se produzca, como hay un cuadro inflamatorio, hay una mayor liberación de mediadores inflamatorios. O sea, cuando hay un cuadro inflamatorio siempre se va a generar mediadores para evitar o para tratar de revertir el cuadro, ¿sí?, el cuadro inflamatorio. Por lo tanto, lo que va a hacer es tratar, ¿sí?, que ese mayor proceso inflamatorio que se produce, reducirlo, porque al reducirse el proceso inflamatorio genera un mayor flujo, ¿sí?, un flujo aéreo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es un poco general de lo que ustedes pudieron ver en el video. Bien, el caso clínico dice que es un masculino, un señor de 82 años, que ingresa al servicio de emergencia, desorientado, en compañía de su esposa. Bueno, el paciente se lo ve disneico, con tos productiva de abundante esputo denso, presenta roncus y sibilancia, se le hace un control de los signos vitales y está con 150-90, una frecuencia de 110, una temperatura de 37,2, una frecuencia respiratoria de 24 y una saturación parcial de oxígeno del 92%. Bien, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué alteraciones? La disnea. Bien, la disnea es un tipo de manifestación. ¿Qué otro más vemos? El esputo denso también, Ya bien. la tos productiva. Una tos productiva, abundante, ¿sí? ¿Qué más? Ronco, sibilancias. Ronco y sibilancias. Está bien. ¿Qué más podemos ver? Frecuencia respiratoria alta. La frecuencia respiratoria. Está con tendencia a la hipertensión arterial, ¿sí? Está desaturando también, pues está el 92%. La frecuencia cardíaca está elevada. Bien, hay una frecuencia cardíaca elevada. La frecuencia respiratoria igual. También está elevada. Y como dijeron recién, hay una
hay una saturación parcial de oxígeno disminuida. ¿Cuál sería el valor normal que manejaría un paciente? 95-100. 95, 96. sí, 95, 96, 100, ¿sí? Bueno, recuerden que a veces estos tipos de pacientes a veces no tienen una saturación de ese tipo, ¿sí? A veces hay pacientes que con el tiempo manejan saturación parcial de oxígeno de 88, 89, y a veces para ello está bien. Pero acá lo que nos dicen los valores, si uno lo relaciona con los valores normales, estaríamos con una tendencia así a una saturación de oxígeno bajo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos indica el paciente? Que está baja la saturación, ¿qué nos está indicando? ¿Que hay presencia de qué? ¿Qué pasa? Hay más Capnia. intercambio gaseoso. De hipoxemia, acuérdense, hipoxemia, ¿sí? La hipoxia no, la hipoxemia. Lo que hace esto, la saturación parcial de oxígeno, es medir, ¿sí? Cuál es la concentración de oxígeno en sangre. Por lo tanto, lo que nos va a indicar esto siempre es si está disminuyendo, porque estamos, ¿sí?, ante una presencia de hipoxemia. ¿Mm? Bueno, y otro cambio más que podemos ver en el paciente, si volvemos a ver. Desorientado. Desorientado, sí. Es un paciente desorientado, o sea que también tiene otro cambio más que puede ser también por todo el cuadro mismo. Con respecto a la tensión arterial, tendríamos que tener más datos para ver si un paciente hipertenso, tiene 82 años, puede ser un paciente hipertenso. Acá no dice nada. Si es un paciente hipertenso con 150-90, podemos decir que no estaría con tendencia a la hipertensión. Pero bueno, no sabemos nada. Nosotros con estos datos nos hace ver de que la tensión arterial está con tendencia a la hipertensión, ¿sí?, a aumentarse. Bien, vamos a ver ahora. Acá nombramos todo lo que dijimos recién. Disnea, taquipnea, tos productiva, una saturación de oxígeno parcial baja, sibilancia, ronco. Según Roper, ¿qué alteración estaría alterada acá? Respiración, circulación. Eso mismo. Circulación de la AB, ¿sí? Respiración. Respiración, circulación o respiración sola, no hay ningún problema. Después, bueno, vimos que tenía hipertensión o tendencia a hipertensión, taquicardia. Ahí también, ¿qué alteración tendríamos alterado? Respiración, circulación, o podemos a veces diferenciarla de las respiratorias con circulación solo, ¿sí? ¿Por qué la diferencia? Pues yo también les ponía en la corrección. A veces la etiología puede estar dentro de la misma alteración, dentro de la misma AB alterada, pero a veces las etiologías son diferentes, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta cuando uno si las clasifica así, no está mal poner, si yo hubiera puesto todo junto, respiración, circulación, y pongo todo esto, no hay ningún problema, todas estas manifestaciones. Pero después cuando voy a generar un diagnóstico, a veces no puedo poner todo junto porque la etiología a veces cambia, o es otra, ¿sí? Y dijimos también desorientación. ¿Qué AB estaría alterada ahí? ¿Entorno seguro? No seguro. Bien, entorno seguro, no está mal. Comunicación. Y Comunicación. y comunicación a veces es la que más Sí. apunta Roper, ¿sí? Pero desorientación tampoco yo lo veo mal en entorno seguro. Pero bueno, a veces cuando uno va a generar intervenciones para entorno seguro, a veces ve que uno no encuentra, entonces a veces está más conectado con comunicación. Bien, de todo esto, uno sabe que tiene que hacer, para no hacer todos los diagnósticos, ¿qué tratarían primero ustedes? ¿Qué les parece? La disnea. La disnea, ¿sí? La disnea me va a llevar a mí a empeorar el cuadro, que el paciente esté con esa sensación de angustia. Puede ser que la disnea también al paciente lo tenga desorientado. ¿Por qué podría estar desorientado el paciente? ¿Qué les parece? Por lo que escucharon, por lo que vimos de la fisiopatología. ¿Qué puede tener? Ahí está. Si hay falta de oxígeno, ¿qué es lo que puede haber mayor concentración? CO2. CO2, claro, puede estar con una hipercamia leve y este paciente es añoso y a veces con pequeñas concentraciones de
de CO2 puede generar esta desorientación en el paciente, ¿sí? Perfecto, perfecto. Por eso la disnea la tengo que tratar, o sea, esta disnea, aparte también se relaciona con taquipnea, ¿sí? Sibilancia, me está indicando a mí que hay un cuadro inflamatorio, ¿sí? Que no permite un flujo aéreo adecuado, ¿sí? Si ustedes tendrían que ubicarla dentro de las dos patologías que vimos de POC, yo con esto ya me dice que, como es, asma ya no está dentro de asma, ¿sí? Porque podría ser también que el paciente con asma me dé como información que está con un tratamiento, ¿sí? Crónico, ¿sí? Que mira, el paciente me estoy haciendo salbutamol diariamente, ¿sí? Eso puede ser un cuadro por ahí. Pero acá ya me está diciendo que hay mucha tos productiva, ¿sí? Hay sibilancia, bueno, la sibilancia están en los dos, pero tengo roncus, ¿sí? Profe, el esputo denso también, para mí es bronquitis crónica, ¿puede Sí, ser? pues cuando el esputo denso es característico de la bronquitis crónica, ¿sí? Así que estaríamos como rumbeando hacia una bronquitis crónica. Porque si viene un asma, hay tos productiva, pero no es denso, ¿sí? El moco no es denso. Por lo tanto, yo también coincido con ustedes que podríamos estar ante una bronquitis, ¿sí? Una bronquitis aguda de este paciente. Bien, entonces dijimos de tratar la disnea como prioridad y estoy de acuerdo con ustedes, o sea, por ahí la hipertensión arterial y la taquicardia también está relacionada con este esfuerzo que tiene el paciente de que realizar ese intercambio gaseoso y que su flujo aéreo está de alguna manera comprometido, ¿sí? O sea que por ahí tratándolo primero, tratando la disnea, puede llegar a mejorarse todo el resto. ¿Mm? Bien, entonces, como dijimos, vamos a tratar la disnea como diagnóstico real 1, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la formulación del problema con esta manifestación? Alteración de la ave respiración Perfecto, alteración de la vía respiración sería relacionado con ese sería el problema. Ahora busquemos la etiología, ¿sí? De esta disnea que hace que altere la vía respiración. ¿Qué podría ser? Obstrucción inflamación de las vías aéreas, Perfecto, ¿sí? Obstrucción de las vías aéreas, o vías aéreas respiratorias estrechadas, y hipersecreción de moco, o sea, uno puede generar una serie de que se relacione que permita que no hay un flujo aéreo adecuado, ¿sí? Entonces, eso hace de que tenga el paciente disnea. Por lo tanto, una de las posibilidades de etiología puede ser esta, que las vías respiratorias están estrechadas, ¿sí? No hay una buena luz de las vías respiratorias. Y aparte de eso, se le suma que hay secreción de moco, por lo tanto también dificulta aún más el flujo aéreo. Bien, ¿cuál sería nuestro objetivo en este diagnóstico? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué queremos restaurar o restablecer? El flujo aéreo. Perfecto, sí. Restaurar. Restablecer el patrón respiratorio a su máxima presión o Ajá. restablecer el flujo aéreo, ¿sí? Porque de alguna manera lo que está alterado es el flujo aéreo, o sea, lo que me pasa a mí de que el paciente tenga disnea es que el flujo aéreo está con déficit, hay una dificultad del flujo aéreo. ¿Ah? O pongo restablecer el patrón respiratorio a su máxima presión o restablecer el flujo aéreo, ¿sí? Bien, ahora tenemos que hacer intervenciones para ese flujo aéreo. ¿Qué podríamos hacer como primera acción de enfermería? Y si primero por ahí la medicación. Bien, uno podría hacer valorar el estado. Yo como enfermero Ujú. quiero saber cómo se encuentra el estado respiratorio del paciente, ¿sí? Ahí lo que va a indicar a mí, bueno, cuánto tengo de frecuencia, o sea, por más que le haya controlado, o, a ver, cuando yo hago el control, estoy haciendo una valoración del estado respiratorio del paciente, por lo tanto yo ya tengo un parámetro, ¿sí? Por lo tanto, yo para saber cómo se encuentra en este momento el paciente, tengo que valorar el estado respiratorio. ¿Por qué? Porque si yo después le voy a hacer medicación, voy a comparar el basal con el posterior a la medicación administrada, ¿se entiende? Por lo tanto, yo tengo que tener un valor del estado respiratorio actual del paciente. Entonces, Sí. que seguramente lo voy a hacer casi en conjunto, por lo tanto, pero sí lo tengo que acá poner como intervención primaria. ¿Qué hago después? Coloco al paciente en posición, ¿sí? ¿Se acuerda que dijimos que
Una posición favorable. Claro, la posición sobre todo que el paciente le permita, ¿sí?, que tenga, ¿sí?, una mejor, que no le dificulte el flujo de la respiración, porque tenemos que acordarnos de que este paciente está con una dificultad, y si no lo tiene en una posición adecuada, el paciente aún puede, no le favorecemos el trabajo respiratorio, ¿sí? Es más, el paciente si no está en una posición adecuada va a forzar mal el trabajo respiratorio, va a necesitar más oxígeno, y el oxígeno no ingresa, y el paciente se va a complicar aún más. Por lo tanto, dentro de las posiciones adecuadas que buscamos que el paciente esté erguido, es la posición de Fowler, ¿sí? Por eso sería como fundamentación que la posición de Fowler favorece, ¿sí?, de alguna manera al que la ventilación y reduce el trabajo respiratorio, ¿sí?, del paciente. Bien, ¿qué más podríamos hacer? Ya lo miramos. Supongamos que ya le pusimos la vía. Administración de medicamentos. Bien, podemos medicar el medicamento. A veces mientras preparamos el medicamento podemos colocarle un poquito de oxígeno. Al paciente a veces, acuérdense que el paciente está como ansioso, se siente que se ahoga. Por lo tanto, a veces un poquito de oxígeno, siempre indicado por el médico, ¿sí?, a bajo flujo. Eso ayuda a veces al paciente, sobre todo a veces ayuda a bajar la ansiedad, ¿sí? Pero el oxígeno, si le ponemos al principio muy bajito, ¿sí?, porque acuérdense que está todo inflamado ahí, por lo tanto no va a ingresar fácilmente. Pero bueno, a veces le suministramos oxígeno a bajo flujo simplemente para que el paciente baje un poco la ansiedad. Y ahí sí podemos administrarle medicamento, ¿sí?, el fármaco. ¿Qué le vamos a indicar generalmente? Le vamos a indicarle un broncodilatador, como lo más rápido, ¿sí? Siempre ese broncodilatador va a estar indicado por el médico, siempre indicación médica.